Estimados estudiantes, muy bienvenidos a la unidad número 1, denominada la corriente y sus efectos. Como lo vimos en el video de presentación, acá los estaremos acompañando sus tutores Yesenia Mancipe y Alexander Venegas. Para empezar este tema, pues vamos a ver los contenidos que vamos a abordar. Vamos a hablar sobre la definición y concepto de la corriente, los factores que más influyen en la gravedad de una lesión, la trayectoria de la corriente y los tipos de lesiones. Vamos ya a dar pues inicio en pleno a nuestros temas y para ello, Alexander, por favor, cuéntanos qué es esto de la corriente, cómo podemos entenderlo de una manera bien dinámica, bien fácil para nuestros estudiantes. Gracias, Yesenia. Sí, les doy la bienvenida a nuestros estudiantes y vamos a hablar acerca de, primero, de dónde aparece la electricidad. Hay que tener en cuenta que todos los materiales están constituidos por átomos y estos átomos a su vez están constituidos por electrones, protones, neutrones. Básicamente son esas partículas. En su nivel más externo, los átomos están constituidos por electrones que giran alrededor del núcleo del átomo. Cuando un electrón se desprende muy fácilmente del átomo, significa que es un elemento buen conductor. Cuando no, cuando sucede lo contrario, es que es un elemento más bien resistivo. Esto significa que si yo le aplico una pequeña fuerza a ese átomo, los electrones se van a desprender y van a circular. Esto sucede, por ejemplo, con los materiales como los metales, especialmente. Por eso es que para transmitir la electricidad utilizamos conductores como el cobre, el aluminio, el acero, entre otros. Estos son los principales. ¿Qué significa? Significa que yo le aplico una pequeña fuerza, que en este caso denominamos tensión o voltaje. Esta pequeña fuerza hace que circulen los electrones. Y cuando circulan los electrones es cuando decimos que aparece una corriente eléctrica. Por eso se denomina eléctrica, porque viene de electrón. Entonces, esta es básicamente la corriente eléctrica, la circulación de los electrones del mismo material en el que estamos aplicando esa tensión. Esto es básicamente. Perfecto. Y para poder pues tener una imagen de lo que es el átomo y su composición, acá podemos ver en nuestra presentación la forma del átomo, los electrones, los protones y los neutrones. Recordando esta parte que es bien importante para la definición de la corriente y de la electricidad. Vamos ahora a pasar al tema de contacto eléctrico, que pues no siempre pues tenemos tan claro qué es lo que significa y por eso Alexander nos va a dar una explicación. Sí, Yesenia, el contacto eléctrico significa que está circulando una corriente a través de nuestro cuerpo. Seguramente que muchos hemos sentido eso. Cuando tocamos, por ejemplo, una puerta metálica o una nevera o una lavadora, sentimos un cosquilleo. Esto significa que la corriente está pasando a través de nuestro cuerpo. Es decir, esa corriente de electrones está pasando por nuestro cuerpo. Pero para que se produzca este contacto eléctrico tiene que cumplirse una condición, y es que nuestro cuerpo esté ubicado a una diferencia de potencial. ¿Qué significa esto? Que con una parte de nuestro cuerpo, generalmente las manos, estaremos tocando un elemento en tensión y otra parte del cuerpo, generalmente nuestros pies, estén conectados a la tierra o estén conectados a cero de tensión. ¿Esto qué es? Que nuestra mano tiene tensión y nuestros pies están a cero. Es decir, hay una diferencia de potencial entre nuestras manos y nuestros pies. Entonces la corriente va a entrar por nuestra mano y va a salir por nuestros pies, la corriente de electrones. Entonces esa es la condición principal para que nos circule la corriente, que nuestro cuerpo esté ubicado en un lugar en el que haya diferente potencial, diferente nivel de tensión.
Si nuestros pies estuvieran aislados con unos zapatos aislantes, unos zapatos, por ejemplo, de caucho, pues estaríamos aislados del piso. Entonces, solamente estaríamos tocando con la mano una tensión, pero entonces ya ahí no circularía la corriente. Por eso es que la condición principal para que circule la corriente a través de nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo esté ubicado entre dos niveles de tensión diferentes. Esto es muy importante que lo entendamos porque para los trabajos eléctricos, por eso es que también debemos saber cómo ubicarnos. Alexander, por favor, háblanos un poquito de los tipos de contacto que existen. Sí, hay básicamente dos tipos de contacto. Cuando yo les hablaba de tocar una nevera, una lavadora, una puerta, son elementos que no deberían estar energizados. Estos nunca deberían estar energizados. Pero a veces ocurren fallas en estos aparatos, en estos equipos, y quedan energizados. Entonces voy y toco y recibo una descarga eléctrica. Cuando sucede esto, que el aparato está afectado y me transmite la corriente eléctrica, es un contacto indirecto. Pero caso contrario, yo por ejemplo veo unos conductores en mi casa, no tengo un toma corriente o no tengo un interruptor y los cables están ahí pelados al aire y voy y los toco, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, y en este caso recibo una descarga atmosférica, perdón, una descarga eléctrica. En este caso, y yo estoy tocando directamente materiales que deben estar energizados. Así que la descarga es directa. Esta es la diferencia entre contacto directo y contacto indirecto. Perfecto, y para nuestros estudiantes acá en la presentación podemos ver en estas imágenes los ejemplos de contacto eléctrico indirecto y contacto eléctrico directo, como ya nos lo explicaba nuestro profe. Alexander, también hay unos factores que influyen en la gravedad de una lesión. ¿Podrías contarnos, por favor, qué tipo de factores son estos? Sí, cuando tenemos contactos eléctricos, no siempre nos ocurre pues la misma lesión. Ustedes habrán oído que hay personas que a veces no les pasa nada, otras que sí, que tienen unos efectos muy graves. Esto depende de algunos factores. Por ejemplo, de la cantidad de corriente que haya en el circuito. Si yo toco una instalación eléctrica con bastante corriente, pues la lesión va a ser más grave. También el nivel de tensión. Si la tensión es alta, también voy a recibir una descarga eléctrica más alta y por lo tanto va a ser más grave la lesión. También depende de la trayectoria de la corriente. No es lo mismo, por ejemplo, que la corriente entre por mi mano y salga, por ejemplo, por mi codo. Ahí solamente hay músculos, huesos, entonces de pronto recibo una quemadura, pero no va a ser tan grave. Otra cosa muy diferente es que esta trayectoria de la corriente atraviese, por ejemplo, mi corazón o mis pulmones o mi cerebro o mis riñones. Esta corriente puede causar quemaduras, puede causar perforaciones. Si pasa por el corazón, pues puede hacer que de pronto me detenga el corazón, deje de que mi corazón deje de moverse. Si, por ejemplo, pasa por mis pulmones, puede perforarme los pulmones y así pues mis pulmones no van a poder contener el oxígeno. Si pasa por mis riñones, lo mismo, va a dañar la función de los riñones. Lo mismo mi cerebro. Si la corriente pasa por mi cerebro, va a quemarme neuronas y hasta es posible que afecte mi centro nervioso. Entonces la trayectoria es otro factor. Otro factor, la cantidad de resistencia que tenga mi cuerpo. Hay, por ejemplo, personas que tienen más resistencia que otras. Es el caso de las mujeres. Las mujeres, su cuerpo tiene un poco más de grasa y más líquido. Entonces la corriente circula más fácilmente por el cuerpo de una mujer y puede causarle más daño. Mientras que un hombre tiene un poco más de masa muscular y hueso, entonces la corriente puede que le haga menos daño. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, un niño que tiene baja talla, es pequeño, puede que una corriente eléctrica le haga muchísimo daño, mientras que esa misma corriente eléctrica a una persona adulta puede que no le haga tanto daño. Entonces, esto es por la diferencia
perdón, de resistencia, que va a dejar pasar más o menos corriente. Hay varios factores. El tipo de ropa que usemos, si estamos utilizando materiales, por ejemplo, conductores como cadenas, relojes de metálicos, pulseras, piercing que ahora utilizan las personas, todo esto va a bajar nuestra resistencia y va a permitir que pase más corriente por nuestro cuerpo. Hay factores como por ejemplo el estado anímico de una persona. Cuando una persona tiene estados gripales muy fuertes, su resistencia también se baja. Lo mismo sucede cuando la persona está con guayabo o está bajo efectos del alcohol, drogas médicas muy fuertes o alucinógenas. Todo esto va a disminuir la resistencia del cuerpo, la resistencia natural del cuerpo y va a permitir que pase más corriente. Entonces, por eso es que muchas veces se recomienda que una persona en estos estados, por ejemplo, de depresión, de estar enfermo, de estar bajo efectos del alcohol, de las drogas, eh, no debería realizar trabajos eléctricos. Otro factor importante es la duración del contacto eléctrico. Si el contacto eléctrico dura mucho tiempo, pues me va a causar lesiones más graves. Si tiene un contacto eléctrico más breve, las lesiones van a ser más leves. Por eso es que vemos que cuando la corriente y su duración son muy largas, puede ser que cause hasta amputaciones, es decir, quema instantáneamente una parte del cuerpo, generalmente un miembro del cuerpo, un brazo, una pierna, y la persona pues o puede que quede sin ninguna movilidad ese miembro o puede que tenga que amputárselo porque la corriente tan alta va a causar unas quemaduras irreversibles y muy profundas, gravísimas. Estos son básicamente los factores que afectan o que determinan mejor la gravedad de una lesión eléctrica. Qué importante, queridos estudiantes, tener claro estos factores, reconocerlos y, por supuesto, tomar las medidas preventivas para evitar cualquier novedad. Entonces, recordemos esos factores: intensidad de la corriente, duración del contacto eléctrico, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, la tensión aplicada y la frecuencia de la corriente. Sí, Eh, en ese sentido te quería también aclarar que la frecuencia, por ejemplo, el circuito que nosotros utilizamos en nuestra casa tiene una frecuencia de 60 Hz. Mientras más sea alta esa frecuencia, más calentamiento va a producir en el cuerpo y entonces las quemaduras van a ser más graves. Entonces, por eso la frecuencia también, aunque la frecuencia normalmente es estandarizada, no varía mucho. Pero si variara la frecuencia de la corriente, produciría más calentamiento, por supuesto una quemadura más grave y más daños. Esto es básicamente. Alexander, ¿por qué es tan importante saber el paso o la trayectoria de la corriente? Cuando nosotros sabemos la trayectoria que toma la corriente, podemos determinar más o menos qué daños le causó al cuerpo. Muchas veces tenemos un contacto eléctrico y lo único que aparece en nuestro cuerpo es una pequeña quemadura muy pequeña en la parte por donde entró la corriente y otra también muy pequeña en la parte por donde salió la corriente. Entonces van a verse unas lesiones muy, muy pequeñitas, prácticamente insignificantes. Pero sucede que si, por ejemplo, la corriente entra por mi mano derecha y sale por mi mano izquierda, pues va a atravesar seguramente mi corazón y de pronto mis pulmones. Si atraviesa mi corazón, pues puede que me produzca un paro del corazón, lo que se denomina la fibrilación. Esto es gravísimo porque, como todos sabemos, nuestro cuerpo impulsa la sangre a través de todas nuestras venas. Así se alimenta con oxígeno. Y si no tiene oxígeno, pues muchos órganos van a morir, entre ellos el cerebro.
Entonces vemos lo grave que es, así sea una corriente muy, muy pequeña, así sea la corriente con la que encendemos un bombillo, pues esta corriente, si pasa por el corazón, será muy grave. Lo mismo esas trayectorias, por ejemplo, de manos a pies, atraviesan gran parte de nuestro cuerpo. Entonces nos pueden producir lesiones en nuestros riñones, en nuestros pulmones, como les dije, en el corazón, y algunas otras trayectorias pueden atravesar hasta el cerebro. Entonces, por eso es que es tan importante saber por dónde pasa la corriente, porque así mismo nos va a causar unas lesiones que pueden ser muy graves si pasa por órganos vitales. En ese sentido, Alexander, ¿qué tanto influye la talla de la persona y la cantidad de grasa en el cuerpo? Sí, mientras la persona tenga de pronto más líquido en el cuerpo, tenga más grasa, esto va a ser, estos, digamos, elementos son mejores conductores de la electricidad. Eso significa que van a dejar pasar mucha más electricidad. La electricidad va a pasar con más facilidad y entonces va a pasar una cantidad de corriente más grande. Al ser una corriente más grande, va a producir más daño. Entonces, por eso es que una mujer que es un poco más baja talla que un hombre, que tiene un poco más de líquido en su cuerpo y un poco más de grasa en su cuerpo, generalmente la mujer resiste menos corriente eléctrica. Una corriente eléctrica le puede hacer más daño a una mujer que a un hombre. Y por supuesto, a un niño que es todavía mucho más pequeño, una talla más baja, tiene también menos resistencia. Entonces, a un niño, una corriente eléctrica le puede causar muchísimo daño, mientras que a un adulto puede que solo le cause un cosquilleo. Por ello es que es tan importante enseñar a los niños a protegerse de la electricidad, a no tocar contactos eléctricos o elementos que estén energizados. Importante conclusión, sí señor, desde pequeños empezar con estas enseñanzas para evitar cualquier tipo de novedad. Siguiendo, bueno, acá ya vamos a hablar sobre los tipos de lesiones, ¿no? Es importante que podamos identificar estas lesiones. Alex, háblanos por favor un poquito sobre las diferentes lesiones que pueden ocurrir. Sí, como lo decía anteriormente, puede que nos cause un pequeño cosquilleo una corriente cuando es muy pequeña, y seguramente muchos lo hemos sentido. Y de pronto a veces por eso es que nos confiamos, porque decimos, eso simplemente causa un pequeño cosquilleo, no pasa nada. Pero no, depende de muchas condiciones. Entonces, hay casos en los que simplemente se le ve cosquilleo. Es posible porque la persona se encuentre, sea muy fuerte, digamos, en esos momentos esté en un estado anímico muy alto y la corriente sea muy pequeña. Es posible que la persona de pronto tenga unos zapatos de caucho, entonces por eso la corriente que pasó fue muy pequeña. Entonces solamente van a sentirse leve cosquilleo. Pero cuando la corriente es muy alta, es el caso, por ejemplo, cuando estamos trabajando en circuitos eléctricos de alta tensión. La corriente va a ser muy alta. Instantáneamente, si nos pasa la corriente, nos va a quemar de una manera instantánea parte de nuestro cuerpo, sea un brazo, sea una pierna, y puede que nos cause amputaciones. Eh, la trayectoria, como lo dije anteriormente, si la corriente puede ser muy pequeña, por ejemplo, menor a 50 miliamperios, supongamos unos 30 miliamperios, que eso es una corriente muy, pero muy pequeña. Si 30 miliamperios pasan a través de nuestro corazón, pues pueden hacer que se detenga. Entonces, ahí vamos a sufrir lo que se denomina la fibrilación. Esto significa que el corazón empieza a moverse de manera anárquica, es decir, desordenada, o puede hasta detenerse. Es gravísimo porque nuestro cerebro y en general todos nuestros órganos necesitan de que les llegue la sangre con oxígeno. Si no, pues podemos tener la muerte o en el mejor de los casos, problemas cerebrales graves por la falta de oxígeno en nuestro cerebro.
Entonces es gravísimo que la corriente pase por nuestro corazón. Hay también efectos como por ejemplo la tetanización. Cuando en nuestro cuerpo pasa una corriente de aproximadamente 10 milésimas de amperio, veamos que es muy pequeño, vamos a sentir la corriente y esta puede hacer que nuestros músculos se contraigan involuntariamente. Esto se denomina tetanización, la contracción involuntaria de los músculos. Puede ser grave cuando esta tetanización nos cause una contracción de los músculos de nuestro diafragma respiratorio. Puede ser que no nos permita respirar y podemos morir asfixiados. En otros casos, la tetanización causa que una persona, si está cogida a un conductor, lo coja con muchísima fuerza y no lo pueda soltar. Entonces va a ser muchísimo más grave la lesión. En otros casos, pueden haber leves quemaduras, ya cuando la corriente de pronto no es muy alta o de pronto la duración del contacto eléctrico tampoco sea muy prolongada. Entonces, ahí vemos que hay una cantidad, una variedad de lesiones que puede causar la corriente a la persona y que esto depende también de nuestra resistencia, por lo que si tenemos elementos conductores, pues va a pasar más corriente. Si tenemos elementos aislantes, va a pasar menos corriente y que un aprendizaje importante es que lo mejor es evitar cualquier tipo de contacto eléctrico porque nunca sabemos cómo va a resultar eso. Así es, Alexander. Lo más importante es cuidar de nuestra salud, cuidar de nosotros y cuidar también de los demás. Una lesión también importante son las amputaciones, como podemos verlo acá en nuestra imagen. Entonces, qué importante y valioso es tener todas las partes de nuestro cuerpo bien y de forma completa. No tener que ver consecuencias como esta, la que vemos en la imagen, producto de un accidente. Estimados estudiantes, así hemos llegado a la finalización de nuestra unidad número 1. Gracias por compartir este espacio de aprendizaje y los esperamos nuevamente en la unidad número 2. Muchas gracias.